Pero el problema estuvo en que esa gente empezó a murmurar. Empezó el espíritu de queja, el espíritu de insatisfacción. Y de eso quiero hablarles en esta tarde, de cuando se levanta la queja en nuestras vidas, las consecuencias que puede venir a nuestra vida, que no es solo la muerte. Esa sería como a lo básico que uno dice, sí, si yo murmuro, si yo me quejo, voy a llegar a esta consecuencia que va a ser una muerte espiritual. Pero dice su palabra que no solamente hubo, que se levantó la ira de Dios contra el pueblo cuando los escuchó que se murmuraban y que se quejaban, siendo que Dios era el que les proveía alimento, siendo que Dios era el que les daba sustento día a día, siendo que Dios mismo era el que los había mandado a libertar, en sus bocas solo salía queja. Pero dice que a causa de la queja de su pueblo, solamente uno llegó a ver la tierra prometida. ¿Saben quién fue? ¿No? Caleb. Solo uno. No sé si se acuerdan, pero cuando Moisés manda a los 12 espías, eso es una causa de la insatisfacción, eso es una causa de la queja. Solamente 2 tuvieron visión. Cuando nosotros en nuestra vida estamos insatisfechos en algún área, puede ser que no sean todas las áreas, pero aunque sea en una área, estamos limitados de la visión. No empezamos a ver lo que Dios nos está mostrando. No empezamos a ver esa pequeña señal que nos muestra que va a venir un tiempo nuevo en nuestras vidas. No empezamos a ver la tierra que el Señor nos prometió. No empezamos a ver su provisión. No empezamos a ver que su mano de protección está sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestro trabajo. Porque lo primero que sale de nuestra boca es la duda, es la falta de fe. Y la falta de fe nada más ni nada menos que en el Creador. Entonces, a consecuencia de que hubo una falta de visión, solamente Caleb pudo ver y pudo tomar esa tierra prometida, porque solamente él tuvo la visión de decir, esta es la tierra que hemos de heredar. Yo hice una lista, pero primero le voy a leer el significado de murmurar, que uno sabe que es quejarse, pero mire lo que trae como consecuencia. Trae como consecuencia el vivir discutiendo, el vivir desanimado, el vivir mutilado, el vivir angustiado, el vivir... Espere que se me perdió. El vivir con argumentos, el vivir en razonamiento, el vivir en condena, en contienda y viviendo reprochando. Todas estas características vienen del quejarnos, en donde culpamos, condenamos, nos quejamos, dudamos, blasfemamos. Pero lo que a mí más me llamó la atención es el estancamiento al que nos llevamos sin darnos cuenta, cómo nos estancamos por nuestras palabras. Y el estancamiento puede ser tanto espiritual como material, como un dolor físico, como una enfermedad. Y también leía de doctores, miren, no lo dice la Biblia, sino que leía a doctores, a médicos, que decían que la queja era lo que más afectaba a la salud. La queja es capaz de acabar con su vida, literalmente, escribe el científico Steve Parton. ¿Por qué? Porque nuestra murmuración y nuestra forma de hablar y nuestra forma de quejarnos todo el tiempo hace que en nuestra vida se levante la depresión, el espíritu de muerte, el espíritu de rechazo, el espíritu de distracción, porque nos empezamos a distraer con tonteras,
con tonteras, hermanos. Que le molestó cómo se vistió aquel, que le molestó si lo saludó, que le molestó si le dijo algo. Que nos llevan a detenernos en chiquilinadas, en cosas que son insignificantes. Pero nos detienen, nos estancan. Porque se abre de nuestra boca y nos empezamos a quejar de las autoridades, de los políticos, de la provisión. Y cuando empezamos a hablar de la provisión, nos empezamos a quejar de nuestro trabajo, que no me alcanza, que no llego a fin de mes. Y si usted se pone a pensar, ¿quién es el que le da esa provisión? ¿Quién es el que le dio ese trabajo? Usted indirectamente se está quejando de Dios. Si bien no dice Dios que no me provee, Dios, pero si usted se queja de su trabajo, el que le dio el trabajo fue Dios. Usted se está quejando de la provisión de Dios. Y dice su palabra en Deuteronomio que ira salió de Dios cuando escuchó, y lo único que subía a su presencia era queja. Lo único que salía de su pueblo era queja. No habían palabras de agradecimiento. Ellos podrían haber agradecidos, ser corazones agradecidos porque los habían sacado de la esclavitud, los habían sacado de la muerte, los habían sacado de vivir esclavos a un sistema, de vivir para otro, en donde ellos no tenían que preocuparse por el que iba a pasar mañana, porque dependían absolutamente de Dios. Pero sin embargo, aún así nos quejamos. Aún así de nuestra boca hay queja. Y yo no estoy diciendo que su queja no sea válida, puede ser válida, puede usted tener toda la razón del mundo, pero aún así no debe salir de nuestra boca palabras de queja, palabras de murmuración, porque usted lo está haciendo contra aquel que le dio la vida. Si usted está vivo, si usted se ha levantado, si hoy usted puede respirar, si usted puede escuchar, si usted puede abrir sus ojos y verlo a cada uno de sus hermanos, a cada uno de sus hijos, ver a su esposo, ver lo que Dios le regala día a día, usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado. Hay muchos que hoy no se han despertado, hay muchos que hoy no se han levantado, hay muchos que hoy no han vencido su enfermedad, hay muchos que han muerto de hambre, hay muchos que están pasando necesidad y no saben qué van a comer sus hijos mañana. Hay muchos que tienen dilemas de vida porque no saben qué sucederá mañana. Pero nosotros tenemos la provisión de Dios. Nuestro corazón tiene que estar seguro en quién es Dios. Pero si nosotros dudamos, si nosotros blasfemamos, si nosotros nos detenemos, si nosotros prestamos nuestros oídos. Iba a pasarle una imagen, pero no la pude descargar, de una caja de manzanas, en donde había solo una manzana podrida. Pero esa manzana afectó todo un cajón. Porque lo que usted o lo que yo pueda escuchar es cómo va a afectar nuestro día a diario. Si usted sus oídos lo escucha para que lo afecten en cosas banales del mundo, de lo que está sucediendo, de las muertes, de lo que va a venir, de cómo está repercutiendo la economía, que depende de quién gane las elecciones y cómo va a seguir nuestra economía. Si usted se infecta de todas esas cosas, déjeme decirle que sus oídos van a estar infectados. Y así como un cajón de manzana, una manzana solamente hubo podrida, empezó a hacer un círculo y una conexión en donde aquellos que estaban más debilitados en la fe, aquellos que no estaban bien cimentados en quién es Cristo, comenzaron a escuchar esas cosas y empezó ese espíritu de distracción a llevarlos y desconectarlos de lo que Dios quiere hablarles. Porque cuando usted se desconecta, así como desconecta un teléfono, ¿no? Cuando usted desconecta un teléfono, va a llegar un momento en que la batería se les va a acabar, si no se vuelve a enchufar a la fuente, ¿no? Cuando nosotros nos desconectamos, va a haber un momento en que nuestra batería espiritual se va a acabar y usted va a morir en medio del desierto. Y no va a ser culpa de los pastores, no van a ser culpa de las palabras, va a ser exclusivamente culpa de usted por haber desenchufado de la fuente que es Cristo. ¿Y qué pasa? Empiezan los problemas de salud, porque es el primer área que el enemigo viene a molestar en nuestras vidas, es la salud. Cuando toca la salud y toca las finanzas, va a haber el tremendo lío que se arma en sus hogares, en donde empieza el espíritu de destrucción reinando en nuestros hogares, que generalmente empieza con las mujeres, porque empieza a hablarles
al oído de las mujeres, y las mujeres somos las susceptibles de escuchar la voz del enemigo, porque esto pasó en el huerto del Edén, con Eva, que fue la primera mujer tentada. Fue primero tentada ella, después fue tentado él, por medio de la mujer. Entonces el enemigo va a venir a hablarnos a nosotros primero, a las mujeres. Y depende de lo que nosotras nos alimentemos, depende de cómo nosotras estemos conectadas a la fuente, va a ser lo que nosotros vamos a transmitir en nuestro hogar. Si nosotras estamos conectadas a la fuente de vida, por más de que vengan los problemas, por más de que vengan las circunstancias, por más de que estemos pasando por el valle del desierto, aún en el desierto vamos a ser provistos de maná del cielo, aún en el desierto vamos a ver las maravillas del Señor, aún en el desierto el Señor va a hacer llover para nosotras, aún en el desierto el Señor va a hacer que corran ríos de agua viva, aún en el desierto vamos a ser saciadas porque nuestra fuente está conectada con Cristo. Pero el problema de muchos de nosotros es que nos dejamos guiar por lo que nos habla la razón, por lo que nos dice nuestra mente, por lo que nos dicen nuestras limitaciones. Y si nosotros empezamos a razonar y a pensar, es donde caemos. Porque con nuestro razonamiento nosotros no podemos llegar a ningún lado, hermano. Nuestro razonamiento es limitado, es esto. Pero si ese razonamiento es sacudido por Cristo, si ese razonamiento es llenado por el manantial de vida, nuestro razonamiento va a estar en conexión con Cristo. Entonces ya de nuestra boca no van a salir palabras de no puedo, como mi situación va a ser siempre la misma, siempre voy a vivir esclava de este trabajo, siempre mis hijos van a estar de esta manera, siempre voy a vivir con cara de amargada, siempre voy a vivir cansada, siempre voy a llegar y mis hijos van a tener que ver a mamá con esta cara porque vive cansada, vive con problemas, vive discutiendo. Pero cuando nosotros nos conectamos a la fuente, Dios viene a llenar nuestras vidas. Y sí, es normal que nos cansemos. Y sí, es normal que no demos más. Y sí, es normal que queramos tirarnos y decir, no puedo más, no puedo levantarme, no puedo seguir. Y sí, es normal. Pero en esos días que sintamos que no podemos más, que se nos acabó la vida, que aún en el desierto no podemos seguir caminando, en ese día es donde más tenemos que conectarnos a la fuente. Es donde más tenemos que ir a beber de sus manantiales, es donde más nos tenemos que aferrar a sus promesas, es donde más tenemos que creer las palabras que el Señor soltó para cada uno de nosotros. Es donde más tenemos que acordarnos que si estuvo ayer, que si estuvo antes de ayer, que Él va a estar conmigo ayer, hoy, mañana, pasado, pase lo que pase, salga el sol por donde salga, Él siempre va a estar. Él siempre nos va a proveer. Pero tenemos que hacer un cambio. Y los cambios cuestan. Mire, si les cuesta cortarse el pelo, es la tontera que le voy a decir, pero les cuesta hacerse un corte de pelo diferente. ¿No? ¿Cómo me voy a ver? Me voy a ver rara. ¿Alguna se ha planteado cortarse cortito el pelo y decir, no sé, porque no sé si me va a quedar bien? Nos cuestan esos cambios que son insignificantes porque el pelo vuelve a crecer. Nos cuesta un cambio de color de pelo. Imagínense cuánto más nos va a costar un cambio en nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad limitada, nuestra mentalidad del yo no puedo, en una mentalidad de generaciones en generaciones que se vino transmitiendo de esto es lo que sos, no podés llegar más allá. ¿Cuánto más le va a costar eso? Pero no significa que no podamos, porque su palabra dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y dice que si alguno está falto de algo, se lo pida y que Él los va a saciar. Pero todas esas promesas tienen que ser recordadas cuando venga el día malo, cuando venga el día de la angustia, cuando venga el día de la aflicción, cuando venga el día de pérdidas. ¿Alguno ha sufrido alguna pérdida? Levante la mano. No son agradables las pérdidas, ¿no? Pero un día volvió a sonreír, pero un día se volvió a levantar, pero un día se dio cuenta que ya ese dolor no estaba. Un día se dio cuenta de que la muerte es y que usted sigue viviendo. Que Dios le da la oportunidad de levantarse, de respirar, de estar feliz. Si usted tiene el motivo de levantarse cada día por sus hijos, por su familia, créame que los motivos que usted tiene son incorrectos. Y tarde o temprano esos motivos son los que lo van a hacer caer. Porque el único motivo para vivir tiene que ser Cristo. El único motivo para levantarnos de una cama, ir a trabajar y dar gloria es Cristo.
El único motivo por el que abrimos nuestros ojos es Cristo. El único motivo por el que respiramos, por el que avanzamos, por el que queremos perfeccionarnos, por el que queremos avanzar, es Cristo. Un día tu hijo se va a ir, un día tu esposa se va a ir y no vas a tener motivos para vivir. Y vas a entrar en depresión, vas a entrar en muerte, porque tus motivos no eran los correctos. Cuando tu motivo es Cristo, vos te levantás porque sabés quién es el que te está dando un día más de vida. Vos sabés quién es el que te ha hecho que puedas poner los 2 pies en tu casa, que puedas poner los 2 pies en tu cama y decir, hoy me levanto, hoy respiro, hoy puedo oír, hoy puedo ver, porque el Señor me está permitiendo un día más de vida. Y ese día tiene que ser celebrado. No puede ser que todos nuestros días sean iguales. No puede ser que nuestro día sea una rutina. No puede ser que sea... Usted puede ir a su trabajo, ir y venir, y que sus días de lunes a viernes o lunes a sábado sean exactamente igual en el trabajo. Pero usted no puede permitir que pase un día sin que Dios le haya hablado y que sin Dios le haya mostrado una palabra para su vida. Porque si no, de lo contrario, toda su vida se vuelve una monotonía, se vuelve una rutina. Y la rutina lleva a muerte. Y la rutina lleva a destrucción. ¿Por qué? Porque necesitamos salir de esa rutina. Y cuando necesitamos salir de la rutina, buscamos en otros lugares que no son los correctos. Buscamos en causas que no son las correctas. Buscamos salir de la rutina en lugares que no nos van a servir, que no nos van a levantar, que no van a hacer una mejor persona de nosotros. Y empezamos a escuchar voces que no son correctas. Y empezamos a asistir a lugares que no son correctos. O empezamos a dedicarle más tiempo a una cosa que no nos va a servir. Que tal vez hoy no sea malo, que pasado no va a ser malo, pero que se nos hizo un hábito ir a buscar en ese lugar que en vez de venir a buscar de la presencia de Dios. Mire, el pueblo de Dios tenía todo para triunfar, porque el depender de Dios, exclusivamente de Dios, es el saber que Él nos va a dar de alimentar, saber que nos va a dar de vestir, saber que Él va a ser nuestra provisión, encima saber que Dios los iba a llevar a una nueva tierra. Pero aún así estaban escasos de visión, aún así ellos no podían ver más allá de lo limitado que estuvieron años y años al estar esclavos. Muchas veces muchos de nosotros éramos esclavos de algo. Y ahora que queremos salir y tomar la visión de Cristo y ver con ojos nuevos y ver con la visión puesto con los lentes de Cristo, no podemos. Porque siempre hay algo que nos tira para atrás. Siempre hay algo que nos vuelve a dejar en esa esclavitud. Siempre hay algo que nos dice y nos vuelve a recordar, bueno, era malo, pero al menos teníamos alimento. Nos vivían pegando, pero bueno, no nos faltaba alimento, comíamos, nuestros hijos tenían casa, pero era malo. Y muchos cristianos vivimos de esa manera. Es malo, pero al menos nuestros hijos van a comer. Es malo, pero al menos. Y nos conformamos con ese al menos. Siendo que para nosotros Dios no nos creó para ser al menos. Él nos creó para ir por todo y más. Él nos creó como hijos, como reyes, como sacerdotes. Pero estamos tan escasos espiritualmente y en la visión que seguimos siendo esclavos a un sistema, esclavos a nuestras vidas, esclavos de nuestro pasado, esclavos de nuestros desiertos. Y no podemos alzar nuestros ojos y decir, yo sé que mi provisión viene de Cristo. Yo sé que aunque esté en esta momentánea tribulación, esto va a servir para que yo vea el peso de gloria sobre mi vida. Que aunque esté pasando este tema, esta circunstancia, este problema de salud, yo sé que esto va a servir para que Dios se manifieste poderosamente en mi vida y que pueda ser testimonio de lo que Dios puede hacer con un hombre o con una mujer que solamente tiene fe. El pueblo de Dios no tenía fe. Pero no tenía fe porque no sabía quién era Cristo. No tenían fe porque no se les reveló quién era Dios. Y en ese tiempo la voz de Dios era audible. No era como ahora que tenemos al Espíritu Santo. En ese tiempo Dios les hablaba audiblemente, pero ellos no conocían quién era Dios. Si nosotros no nos tomamos el trabajo de conocer a Cristo en la intimidad, en nuestro hogar, de buscar su presencia, de venir al templo, de congregarnos, de escuchar palabra y ponerla por obra, porque no basta solo con escuchar una palabra, sino que esa palabra se haga eco en nuestra vida y la tomemos
y la atesoremos. El otro día, esto es una infidencia, pero el otro día me tocó llevar al hermano Jacome, que lo suelen ver, ¿no? El abuelito que suele sentarse por ahí los días domingos. Lo llevé a su casa, me hizo pasar, y yo veía cómo él puso por obra todas las palabras que se le fueron dadas en este templo y cómo las hizo suyas. Usted entra a la puerta de su casa y en la puerta de su casa, en los dinteles dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted dice, ¿usted lo haría? No. Pero él al entrar en su casa recuerda la promesa que Dios le hizo una vez a su vida. Que Dios es su pastor y que nada nunca le va a faltar. Que no es su pastor el Cabello, que no es su pastor el pastor Maxi, que no es su pastor Eduardo, que su pastor es Cristo. Y que a él no le va a faltar nada porque sabe que él es su pastor. Usted va a su heladera y dice, libertad, esta palabra la dio el apóstol hace muchísimos años. Libertad no es hacer lo que yo quiero, sino lo que yo debo. Y todas frases así, en donde él se aferra a las promesas de Cristo en el día malo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, poder imitar las cosas buenas y decir, yo me voy a aferrar a la promesa de Dios, yo me voy a aferrar a lo que dice su palabra, que aunque hoy mis hijos estén en el mundo, aunque hoy mis hijos no conozcan de Cristo, aunque hoy mis hijos estén en la droga, en la prostitución, en la muerte, en la desidia, en el abandono, yo declaro que yo y mi casa serviremos a Cristo, que yo y mi casa seremos una generación que se levante en los nuevos tiempos y que esto que están pasando hoy va a ser para que veamos mayor peso de gloria en nuestro hogar. Que esto que vemos hoy va a ser para que mayor peso de transformación sea en nuestro hogar. Y para que todos los que hoy juzgan sean testigos de cómo Dios puede redimir, cómo Dios puede restituir, cómo Dios puede levantar. Y así en cada área. Hoy estoy mal con mi esposa, hoy estoy mal con mi mujer, hoy no la ven aquí. Pero yo sé que esta momentánea tribulación va a ser para que seamos testigos ante el mundo espiritual que un corazón que se rinde a Cristo basta para restituir un matrimonio. Que un corazón que derrama su presencia delante de Dios, que derrama su corazón delante de su presencia, va a servir para restituir y restaurar un hogar en donde el enemigo quiso venir a plantar la destrucción. Pero todo va en cómo nos enfoquemos nosotros, en cómo estemos afectados nosotros o infectados. Afectados o infectados no es lo mismo. Si usted está afectado por la palabra de Dios, usted va a saber que en el día malo va a tener una promesa por la cual agarrarse. Pero si usted se infectó, si sus oídos fueron infectados, usted en el día malo no va a ser como un árbol plantado, como dice su palabra, como árbol plantados, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Que crecen firmes, que pueden venir las tempestades, que pueden mover ese árbol, pero que sus cimientos están firmes, porque sus cimientos son Cristo, porque su cimiento es la palabra de Dios, porque su cimiento es aquel que nos llamó, aquel que nos restauró, aquel que nos limpió, aquel que nos dio una nueva oportunidad, aquel que nos hizo volver a sonreír, aquel que nos hizo volver a soñar, aquel que nos hizo seguir caminando. Solo Cristo. Deme un minuto que le quiero leer, porque yo siempre hago lo mismo, escribo, pero no cuento nada después. La primera consecuencia de que usted dejó entrar a la queja y a la murmuración va a ser el desacuerdo. El desacuerdo. La primera consecuencia, cuando usted se dé cuenta, cuando usted tenga queja, cuando usted tenga lo primero que va a venir, va a haber un desacuerdo. Va a estar en desacuerdo con su esposa, va a estar en desacuerdo con sus hijos, va a estar en desacuerdo con el ministerio, va a estar en desacuerdo con los músicos. Veo esa gente que dice, no, a mí no me parece, esto no es así. Yo creo que esto no. ¿Les ha pasado encontrarse con personas así? No, para mí las cosas no son así. No, esto no. No. Porque la primera consecuencia va a ser un desacuerdo.
usted huya de esas personas, porque esa persona ya está infectada. Y si usted no estuvo cargada a la batería de Cristo, eso va a venir a infectarla a usted. Y va a hacer que sus oídos sean un inodoro en vez de ser afectados por la palabra de Cristo. Lo primero va a ser el desacuerdo. Lo segundo va a ser la insatisfacción. Job 10:1 dice, hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma. Ustedes saben toda la historia de Job. También la de Abel, Caín y Abel. Cuando hay insatisfacción, empezamos a alojar la queja en nuestro corazón. Y la queja empieza a crecer, desatando el espíritu de estancamiento. Mire, la primera consecuencia que sufrió el pueblo de Dios por causa de su queja fue ser expulsado. Números 12 dice, Miriam y Aarón hablaron en contra del ungido. ¿Quién era el ungido? Moisés, que era el que fue mandado. Hablaron en contra de Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. ¿Escuchó? Fue sacada a causa de hablar del ungido. Y no solamente que se estancó su vida, sino que estuvieron estancados el pueblo de Dios 7 días a causa de rebelarse en contra de la autoridad. Hermano, todo lo que nosotros hablemos va a tener una consecuencia. Usted dice, ¿qué consecuencia puede tener hablar mal del presidente? Hablar mal del gobernador, hablar mal de Cabello, hablar mal de... Todo tiene una consecuencia. Usted va a vivir un proceso de estancamiento, usted no va a crecer ni económicamente, ni espiritualmente, ni socialmente, no va a crecer, porque el estancamiento produce sequedad, produce desierto, produce muerte. La otra consecuencia va a ser que va a ser consumido por el fuego del Padre. Números 11 dice, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Puede hacer que la ira del Señor se encienda sobre nuestra vida y correr el riesgo de ser consumidos. Las palabras nunca son inocentes. Las palabras nunca son en chiste. Las palabras traen consecuencias. Tal vez ahora no lo vea, a corto plazo no lo vea, pero en un largo plazo diga, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué estamos siempre en el mismo lugar? ¿Por qué otros prosperan y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empezamos a darle lugar a nuestra queja. Y es porque en algún momento se produjo un estancamiento en nuestra vida a causa de la murmuración. Otra consecuencia es el debilitamiento. Vamos a estar débiles espiritualmente. Entonces, como la ola del mar, cualquier ola, cualquier colectivo, como dicen ahora, nos viene bien. Vamos a esta iglesia, que allá hay milagros, que acá el Señor se mueve, que he escuchado, y vamos todos para allá. Vamos para acá porque va a venir el profeta, va a venir y vamos todos para allá. Y somos como una ola del mar, que depende de cómo corra el viento, es como somos llevados. Porque no tenemos los cimientos establecidos, porque no tenemos una visión, porque no tenemos un propósito, porque todo lo que ocurra nos viene bien. Pero es porque estamos debilitados, es porque no tenemos nuestra visión, es porque no podemos ver, estamos ciegos. Entonces pensamos que un hombre nos va a sacar del estado en el que estamos. Pensamos que ir a tal iglesia o que venir acá a esta iglesia porque es el pastor Cabello nos van a dar trabajo. No, hermano, no es así. Su provisión, su deleite, su trabajo, tiene que ser Cristo. No puede ser que usted dependa de un hombre, porque eso hace que haya un debilitamiento y que depende cómo corran las aguas es a donde vamos a ir. Me congrego una semana acá, voy otra semana allá y a la larga o a la corta se va a dar cuenta que el problema no son las iglesias, que el problema es usted, que no decide cambiar, que no decide cerrar su boca, que no decide morir.
Otra de las consecuencias es que empiezan a brotar las obras de la carne. Y esto lo podemos ver cuando el pueblo de Dios empieza a hacer altares, empieza a hacer imágenes, porque ya no estaban en el espíritu, ya no estaban conectados. Ya su batería espiritual se les había acabado, entonces ellos buscaban adorar, buscaban dioses ajenos, buscaban de dónde escapar, a dónde acudir, porque empezaron a salir nuestras obras de la carne. Y no le digo más si usted no está sano, empieza a volver al pasado, a volver a la destrucción, a hacer vida de soltero, a salir, a estar con mujeres, a malgastar la plata, un montón de consecuencias en la que a usted se le venga a la cabeza. Pero eso es porque empezamos a darle lugar a nuestra carne y no que el Espíritu Santo sea fluyendo. La única manera de que Cristo pueda fluir en nuestra vida es que estemos conectados. Voy a ir más rápido porque me ponen el reloj ahí. ¿Por qué le digo que yo quiero ser una Caleb? Porque yo no he nacido para vivir quejándome, para vivir estancada o para morir en un desierto, o que me trague la tierra, o que me consuma el fuego, o que la ira de Dios se levante sobre mi vida, sino que yo nací para que Dios diga, como le dijo a Moisés, Caleb tendrá su merecido, Caleb verá la tierra prometida, porque hubo uno solo que tuvo visión, porque hubo uno solo que tuvo fe, porque hubo uno solo que confió en mí a pesar de las circunstancias, aunque todo el pueblo adoraba a un Dios, su corazón se volvió íntegro, su corazón no se levantó, su corazón se mantuvo en la roca inamovible, su corazón se mantuvo íntegro y decidió confiar a pesar de todas las circunstancias, y es el único que pudo ver la visión que yo planté en el pueblo que una vez saqué de Egipto. Yo quiero ser una Caleb. No sé usted, pero yo deseo ser una Caleb. Yo deseo que mi visión sea la visión de Cristo y que mis hijos y que mis generaciones y las generaciones de mis generaciones se levanten con la visión de Caleb, con la visión de ir más allá, con ver con lentes de aumento, con no limitados, no decir el no puedo, mi mente no me da, mis capacidades no me da, mi valor monetario no me da, mi trabajo no me da, cómo voy a emprender, cómo voy a soñar, cómo me voy a levantar, cómo me voy a capacitar si tengo solamente esto. Sino que yo quiero tener los lentes espirituales que tuvo Caleb, esa visión de ver a lo imposible, esa visión de ver aquella pequeña nube que no se veía, que era lejana, pero que sin embargo él la pudo ver porque su fe estaba conectada a Cristo, porque su base era Cristo, porque su raíz era Cristo, porque su manantial de vida era Cristo y porque a pesar de toda circunstancia su fuente inamovible era Cristo en su vida. Ahora vamos a tener unción con aceite. El Señor va a ungir cada una de sus vidas, pero que antes de pasar aquí a que seamos ungidos, que podamos pensar en qué área de nuestra vida estaba el desierto y estábamos estancados y que dejamos de producir, que dejamos de dar frutos, que dejamos que haya insatisfacción, que entrara el espíritu de queja y con el espíritu de queja vino la enfermedad, vino la muerte, vino la destrucción. Vino el quebranto, vino el llanto, vino el dolor, vino la amargura. Y nos hizo detener en el tiempo. Y nos hizo quedarnos siempre en el mismo lugar, en donde todos prosperan, donde todos son bendecidos, donde todos son promovidos, donde todos, menos nosotros. Que seguimos en el mismo lugar de hace años. Que seguimos en el mismo lugar hace años. Porque entró la queja, porque entró la murmura, porque empezamos a murmurar, porque empezamos a hablar mal de aquel que le iba bien, porque empezamos a quejarnos de nuestro proveedor, de nuestro trabajo, de nuestra fuente, sin entender que nuestra fuente es Cristo, sin entender que nuestra vida es Cristo, sin entender que el que nos hace levantarnos cada día es Cristo. Y empezamos a quejarnos directamente contra Dios. Y lo único que subía a sus atrios era queja.
Y en vez de ser un perfume agradable, y en vez de subir nuestro aroma agradable al Señor, lo único que subía a su presencia era la queja. Lo único que subía era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero el Señor hoy nos da una nueva oportunidad para que podamos sacar la queja de nuestra boca y que de nuestra boca puedan salir palabras de agradecimiento, aún en lo poco, aún en lo escaso, aún en lo que no tenemos, aún en lo que no vemos, porque de eso se trata la fe, de agradecer y de estar felices en lo que no hay, porque cuando haya sabremos que fue solamente Cristo. Eso es fe, es dar gracia en lo que no tenemos. Hoy no lo tengo, hoy puedo ver escaso, hoy puede ser que no tenga para llegar a fin de mes, hoy puede ser que tenga una enfermedad, hoy puede ser que estoy pasando por un proceso de muerte, hoy puede ser que estoy pasando por esto, pero yo sé que mañana Dios se va a acordar de mí. Por medio de mi alabanza, por medio de mi adoración, por medio de que mi boca no salió una angustia, una queja, sino que de mi boca salió alabanza. Entonces al Señor no le va a quedar otra opción que bendecirme, porque quiero ser esa alabanza, esa adoración que suba como un olor fragante delante de su presencia, para que Dios pueda cambiar mi adversidad por medio de mi fe. Por medio de la fe es que se conquistaron grandes cosas. Por medio de la fe es que Cristo murió por cada uno de nosotros. Por medio de la fe es tener la convicción de quién es Cristo, aunque no estemos viendo nada, aunque mis ojos no lo vean, aunque mis ojos naturales no vean. Yo tengo la convicción de quién es Cristo en mi vida. Y por medio de esas convicciones que camino, por medio de esas convicciones que me levanto, por medio de esas convicciones que camino, me alimento, vivo el día a día, porque sé que mi convicción y mi vida es Cristo. Y si hay que morir, moriremos para Cristo. Y si hay que morir, que sea en Cristo. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor lugar que morir en Cristo? Tengo la confianza y la plena certeza de que yo, si muero en Cristo, mis generaciones sabrán que hubo alguien que pagó un precio, pero que seré recordada como una hija de Dios, no como una cobarde que prefirió morir en el desierto, morir estancada, morir por las guerras, pero yo así sea arrastrándome, sin brazos, sin piernas, aún así voy a lograr ver mi tierra prometida. Aunque solo vea de un solo ojo, yo declaro que voy a ser una Caleb y que voy a tomar la tierra que Dios prometió para mí, para mis hijos, para mis generaciones, para los que vendrán, y que seré una mujer que empezará a cavar pozos, donde habrá pozos de agua, donde habrá manantial de vida para todos aquellos que vienen sedientos, que no solamente agarraré mi tierra, sino que seré planificadora, afectadora, en donde afectaré con la palabra de Cristo a aquellos que vengan necesitados, aquellos que vengan hambrientos, aquellos que necesiten una palabra de sanidad, una palabra de esperanza, en donde tienen contado su segundo de vida, en donde el enemigo ya destruyó todas las áreas de su vida, pero va a haber uno que está afectado y conectado a la fuente, que va a hacer que se afecte, no que se infecte, sino que se afecte por el poder de la palabra